está ubicado en el libro de los Proverbios, capítulo 1. Dice la Biblia: los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bueno, el libro de Proverbios fue escrito por el rey Salomón. ¿Han escuchado alguna vez del rey Salomón? ¿Cierto? Se dice que fue el hombre más sabio que existió en la tierra. Cuando el rey David ya fue viejo, tenía que dejarle el reino a uno de sus hijos, y el escogido fue Salomón. Entonces Dios se le aparece a Salomón y le dice: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y Salomón pide sabiduría. Y el Señor le dice: pudiendo haber pedido riquezas, gloria, fama, pediste sabiduría, bien has pedido. Entonces el Señor le dio la sabiduría y le añadió también riqueza, fama y gloria. Salomón se le conoce por un evento que se menciona mucho para conocer su sabiduría, y es que un día dos mujeres dieron a luz para el mismo tiempo y dormían en la misma habitación pero en diferente cama. En la noche una de ellas se echó sobre su bebé y lo ahogó y murió. Entre tanto que amanecía, la mujer se da cuenta que su bebé está muerto y mira al de su vecina, al de su compañera de cuarto, que ese sí estaba vivo. Entonces le intercambió el bebé para que pensara la otra que ella fue la que mató a su hijo. En la mañana siguiente había un alboroto tremendo porque la madre del hijo vivo dijo: no, este no es mi hijo, el mío es el de allá. Y la otra decía: no, este es mi hijo, el suyo es el muerto. En vista de esa situación, nadie podía dirimir el conflicto, entonces fue llevado a esa situación ante Salomón. Y Salomón entonces dice: vea, para evitar problemas, vamos a partirlo por la mitad. Tráigame una espada y lo partimos por la mitad. Y la mitad del bebé va a ir para uno y la otra mitad para la otra. En ese momento la madre la verdadera madre del hijo muerto dijo: sí, así me parece bien. Y la madre original del niño con vida dijo: no, déjenselo a ella con vida porque yo prefiero que viva antes de que me den a mí la mitad. Entonces el rey Salomón dijo: entréguenselo a ella es su verdadera madre. De esta manera se extendió la fama de Salomón como un hombre muy sabio, el hombre más sabio de la tierra. Y ahora entonces ese hombre sabio nos enseña cuál es la base fundamental para la sabiduría, cuál es el principio básico para la sabiduría, y dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Pero qué es el temor de Dios? El temor de Dios no es sentir pavor por el castigo, aunque debiéramos sentirlo. Pero el temor de Dios es el respeto, es entender que Dios bendice a aquellos que deciden obedecerlo, y que el hombre malo por su maldad será destruido. El temor de Dios es agradar a Dios. El temor de Dios es no querer ofender a Dios en nuestro actuar. Y entonces Salomón está diciendo que la base fundamental de toda la sabiduría humana es el temor de Dios. Para ello vamos a poner un ejemplo. Si hay un muchacho y los amigos le dicen: venga, pruebe esta droga, que eso lo hace sentir muy chévere y es bacano y no pasa nada. Si ese muchacho tiene temor de Dios, no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque no quiere deshonrar a Dios. Pero si lo miramos desde otra óptica, nos damos cuenta que ese muchacho tomó una decisión muy sabia, el no entrar en ese mundo de la droga. Pero ¿qué fue lo que lo llevó a actuar con sabiduría? El temor de Dios. Así que el temor de Dios va a ser fundamental para que nosotros podamos vivir con sabiduría. Y qué bueno que nosotros le podamos pedir a Dios sabiduría. La Biblia nos enseña a pedirle a Dios sabiduría, que Él la da sin medida. Pidámosle a Dios sabiduría
pidámosle a Dios entendimiento, pidámosle a Dios dominio propio. Y el dominio propio también es un elemento fundamental para la vida. Y es que hay gente que se deja llevar por las emociones, por los impulsos y termina cometiendo situaciones bastante críticas. La cárcel está llena de personas que se dejaron llevar por un momento de ira y actuaron como no debían. Así que el dominio propio nos va a ayudar para la vida aquí en esta tierra y también para agradar a Dios. Entonces, cuando nos damos cuenta que todos estos consejos provienen de la palabra de Dios y que todo lo que la Biblia nos enseña es precisamente para agradar a Dios y que eso va a generar un efecto positivo en nuestra vida aquí en la tierra, entonces nos da a entender que vale la pena buscar a Dios, vale la pena honrar a Dios, vale la pena agradar a Dios. Pero sobre todas las cosas la Biblia termina diciendo que el que persevere hasta el fin, este será salvo. La perseverancia en el Señor nos va a garantizar la vida eterna. ¿Y por qué lo menciono? Lo menciono porque la Biblia dice que Salomón, con toda su sabiduría y toda su fama y todas las bendiciones que Dios le dio, terminó desviándose en su corazón cuando ya fue viejo. El Señor le dijo: no tomes una mujer extranjera por mujer, por esposa. Toma una del pueblo. Y la Biblia dice que Salomón tuvo 700 reinas y 300 concubinas. ¿Cómo la ve, muchacho? 1000 mujeres. Imagine usted, 1000 suegras. Tremendo. 1000 mujeres. Y entonces el hombre se dejó desviar, a pesar de que era el hombre más sabio de la tierra. Entonces mire usted que al final tampoco se trata de las virtudes o atributos personales que nosotros tengamos, sino más bien el deseo de agradar a Dios. La Biblia dice: el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará de él. Así que no se trata de tener muchas capacidades, de ser muy letrado, de tener títulos universitarios, sino se trata de querer hacer la voluntad de Dios, querer honrar a Dios, porque la Biblia dice: yo honro a los que me honran y me hallan los que temprano me buscan. De tal manera que es importante que nosotros podamos comprender que también dice la Escritura que de lo vil y de lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, dando a entender con eso lo que acabo de decir, que no se trata de habilidades, de atributos, de capacidades, sino de un corazón dispuesto a agradar a Dios, un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios aun cuando ella no me guste. Pero si nosotros actuamos con esa sabiduría y con ese pensamiento, vamos a alcanzar de parte de Dios la salvación de nuestras almas, que es lo más importante, y también la bendición del Señor aquí en esta tierra. Mis queridos, los invitamos en el nombre de Jesús a que busquen a Dios,